Ojo, pues porque Atlético Nacional mantiene viva su ilusión de meterse a la final, mientras que el Deportivo Independiente Medellín de María me tendrá que ya pensar en el otro año porque acabó con toda esperanza futbolística y matemática de meterse a la gran definición. Otra vez el poderoso volvió a ser el oso, defraudó a su hinchada que respondió, llenó el sector que le correspondió ahí en el Atanasio Girardot, porque se sabía que en términos de taquilla el local era Atlético Nacional, y esa gente del poderoso fue a ver cómo el Medellín otra vez los traicionaba futbolísticamente, porque sí, estaba compitiendo el partido sin demasiadas ideas. No es que se aproximara una locura al arco de Atlético Nacional, pero él estaba compitiendo. Sin embargo, apareció un diferencial para el verde paisa, diferencial que no había estado en el duelo anterior: Alfredo Morelos. Quiero hacer énfasis en este futbolista porque se nota mucho cuando él está en todo el frente de ataque. Dense cuenta que tuvo participación en los 2 goles. En el primero, él es el que pivotea muy bien y termina haciéndole el pase a Marlos Moreno, que afortunadamente para el verde paisa no deja ir la pelota, la sostiene, hace el pase de la vida para que aparezca el joven estrella, Rengifo, y pegue un taponazo allá al techo del arco. Golazo, 1-0 para Atlético Nacional. Y si antes de eso el Medellín no mostraba muchas ideas, luego de ese gol pues básicamente se empezó a diluir cada vez más, iba con ganas pero no con tanto fútbol, mientras que Atlético Nacional fue práctico, llegó y convirtió, y así se fue apagando un primer tiempo chato, escaso, más peleado, más competido que jugado. Luego caímos a la segunda mitad, y en esta segunda mitad el Deportivo Independiente Medellín se estaba aproximando, tenía otra intención, quería conseguir el empate, pero entonces apareció mi amigo Torijano, y se puso a enganchar, en vez de lanzarla a la banda, lanzarla lejos, devolvérsela al arquero, no sé, inventarse otra cosa. Pues se puso ahí a dar vuelticas, y ni siquiera vuelticas, se encerró, llegó y perdió la pelota frente a quién más sino frente al búfalo Alfredo Morelos. Por eso estaba haciendo énfasis en este futbolista, porque en el 1-0 él fue el que pivoteó muy bien para dejarle la pelota a Marlos, y en el 2-0 él fue el que apretó la salida de Torijano. Y entonces él recuperó esa pelota, vio al portero Washington Aguirre un poquito salido, un poquito hacia el centro, pues entonces llegó y se la puso ahí a su palo inferior derecho y listo. 2-0 para Atlético Nacional. Y si antes de eso el poderoso de la montaña tenía intenciones, el 2-0 lo que hizo fue bajarle las pumas a esas intenciones del Independiente Medellín. Aunque con todo y así trató de buscar, tuvo aproximaciones peligrosas como ese disparo de Harlan. ¡Oh! Qué insólito, ¿no? Porque ya parecía un partido liquidado. Cuando consiguió el 2-0 Atlético Nacional, ya todos sabíamos que había terminado el asunto, que el Medellín ya estaba eliminado, que ya tocaba centrarse en otras cosas, que ya tocaba empezar a pensar en el partido del Junior contra el América de Cali, pero aún así el Medellín por ahí lo buscaba y tenía aproximaciones, tantas que marcó 2 goles, pero ambos viciados. Uno por un fuera de lugar clarísimo de Ortiz, y otro por una mano, la mano de Dios de Fidrisevski, que ya no encontraba cómo hacerle gol a Ospina, entonces llegó y ¡tin! De mano. Sí, el Medellín llegó y se aproximó con esos 2 goles anulados y con el disparo increíble que le sacaron a Harlan Junior Barrera en la línea. Ya en el cierre, Medellín tuvo como un empujoncito al ánimo, con ese penalito. Yo llego y les digo, penal, eso. O sea, si medio lo toca. O sea, llegan y tumban al Chino Sandoval y yo digo, penal. Bueno, pongámosle que eso es penal. Pongámosle que le toca la espalda y se cae ahí como si le hubieran pegado 14 tiros el señor Chino Sandoval. Y entonces pues penal para el Independiente Medellín en el cierre del cotejo, minuto 93. La agarró quien más sino el único capacitado en el Independiente Medellín para hacer goles de forma continua, porque goles harán todos, pero de forma continua Fidrisevski, el único capacitado. Entonces puso la pelota en el punto penal, llegó y pateó, y Ospina, pues como no es un doctor tapando penales, pues tranquilamente lo hubiera atajado si hubiera tenido más fuerza de manos, porque la pelota básicamente fue hacia donde él se lanzó, pero no, él se lanzó y la pelota ¡ting! La tapó, pero igual fue el balón hacia adentro. 2-1, un 2-1 que le da cierto honor al Medellín por lo que compitió el partido, pero en términos de efectividad Atlético Nacional coronó y no perdonó a un poderoso de la montaña que en estos cuadrangulares sencillamente no estuvo a la altura, que otra vez defraudó a su hinchada,
que uno cómo podría pensarse el año del Independiente Medellín. Llega en el primer semestre a la final, pierde la definición increíblemente porque le iba ganando a Santa Fe, ni siquiera pudo conservar el empate, se duerme cuando Rodallega se suponía que estaba lesionado, llega y se duerme en las marcas, deja ir al redimido Eduardo López, pierde ese cotejo in extremis. Y en este segundo semestre domina el todos contra todos, primero del todos contra todos, llega con viento en la camiseta a los cuadrangulares, pero futbolísticamente se comenzó a desvanecer partido tras partido, empeoraba. Contra el Junior lo compitió y yo decía como, listo, perdió el cotejo, pero todavía tiene con qué luchar. Luego contra Atlético Nacional, otra vez un equipo errador, compulsivo de goles. Contra el América de Cali, otra vez un equipo complicado. Luego le toca ese partido en Medellín contra el América de Cali, lo iba ganando, se lo deja empatar a pesar de que el América no había hecho demasiado, gol de Papula. Y así vimos un Medellín intrascendente y carente de gol. Porque esa fue otra. Medellín, una carencia en cuanto a la definición en todos estos cuadrangulares. Si uno se pone a hacer cuentas y no condice la cantidad de veces que el poderoso llegó a lo largo de estos 5 partidos que se han disputado con la cantidad de goles que ha convertido. Es un equipo errador, compulsivo de goles, carente de jerarquía, que a pesar de que ganó el todos contra todos, no parece estar hecho para estas lides de levantar títulos por el momento. Algo tendrá que aprender el poderoso de la montaña, no lo ha aprendido y por lo tanto otra vez se le niega la posibilidad al Medellín de llegar a la gran final, mientras que el lado de Atlético Nacional cometió diversos errores a lo largo de este cuadrangular, aún tiene vida, tiene todavía una esperanza, lo que pasa es que en esa esperanza en cierta medida depende del daño que el poderoso de la montaña le puede hacer al Junior de Barranquilla. Obviamente Nacional tendrá que hacer su tarea contra el América de Cali en Cali, pero también depende de que el Independiente Medellín tenga ganas de jugar contra el Junior en el último partido. Está de local en Medellín, pero necesitará algunas ganas de el poderoso de la montaña, por lo que ahí uno se pone a reflexionar que Atlético Nacional dejó pasar oportunidades, ¿no? Debido a que el técnico patrocinó más tiempo del necesario a Cardona en ciertos cotejos y ahora ya se dio cuenta del error y está tratando de recomponer el camino, pero quién sabe si le alcance. Ahí está. Todavía anda en la batalla. Atlético Nacional lo primero que debía hacer era ganar este cotejo y lo ganó. De ahí en adelante nos pondremos a reflexionar qué onda. Por cierto, qué transmisión insoportable, qué transmisión desesperante. En un instante, sí me toca hacer como diría el gran Hernán Peláez, ponerle mute. Son tan lambones, son tan salameros. El narrador cree que es notero y a toda hora te está diciendo, este es el gol tal en su torneo tal. Y uno como, loco, usted no se supone que es el narrador, entonces ¿para qué está la gente ahí en campo de juego? Insoportables, insoportables. Revisemos más bien por aquí los puntajes que son proveídos a ustedes gracias a nuestros amigos de SofaScore. SofaScore, la mejor aplicación de fútbol mundial. ¿Cómo la descargan? Muy fácil, de dos maneras. Ustedes llegan y oprimen el link que está en la descripción o también en el comentario fijado. Pero si están viendo este video desde la tablet, desde la PC o desde Smart TV, entonces pueden escanear el código QR que ya mismo les va a aparecer por aquí en pantalla, este código QR. Ustedes llegan y descargan SofaScore, la mejor aplicación de fútbol fantástico, la descargan y la gozan. Revisemos por aquí los niveles. Del lado de Atlético Nacional, a ver, Andrés Felipe Román y Marino Inestrosa, muy escasos a pesar de que daba las oportunidades el Independiente Medellín. Este tándem tal parece que no regresará. Cándido con Marlos, un poquito más, algo intentaban, pero tampoco le servía tanto ese tándem. Lo mejor de Atlético Nacional estuvo en el medio con el pivoteo de Alfredo Morelos, con la creatividad de Rengifo. Felicitarlo porque hay que tomar las riendas de Atlético Nacional cuando se es tan joven y Rengifo hasta el momento lo ha hecho, porque tampoco se le podría dar toda la responsabilidad a Rengifo de los triunfos de Atlético Nacional o del rendimiento de Atlético Nacional, pero hasta el momento ha respondido. Ahora, si en algún instante no le sale algo a Atlético Nacional, no se le puede echar toda la culpa a Rengifo. Es que todavía es joven, ¿sí? La culpa se le podría echar a otros futbolistas de Atlético Nacional con más experiencia, pero antes Rengifo ha respondido. Con toda esa responsabilidad que le han puesto, ha respondido el hombre. Marlos Moreno sirvió para la asistencia, sirvió para recuperar esa pelota que parecía que se iba, pelota que había luchado previamente Alfredo Morelos tras un gran toqueteo, tras un gran fulbito de Atlético Nacional. Llegó y Alfredo Morelos la pivoteó para que la ganara Marlos Moreno e hiciera el pase y Rengifo le rompiera el arco a Washington Aguirre. Luego los que ingresaron en Atlético Nacional, pues no tuvieron niveles muy altos,
Edwin Cardona por ahí cositas, pinceladas. Dairon Asprilla parecía que se escapaba. Andrés Salazar le reconozco que él fue el que sacó esa pelota en la línea cuando ya era gol de Harlan Junior Barrera. Él fue el que sacó esa pelota en la línea, entonces se lo reconozco. Mi amigo Juan Bauza ingresó de forma testimonial netamente. Luego el Independiente Medellín. Los centrales muy caídos en cuanto a su nivel, sobre todo Torimalo, sobre todo Torijano, que llegó y se bugueó totalmente para ese segundo gol de Atlético Nacional. Mantilla sacrificado como el resto de los futbolistas, una línea defensiva que lo que menos hace es defender y lo que menos hace es dar garantías. Luego Brian León Muñiz muy perdido en el partido, lo mismo que toda la línea de volantes, en general un Independiente Medellín ido, se suponía que era el llamado a ganar este cotejo, pero no respondió al llamado y al igual que Atlético Bucaramanga sucumbió ante la presión. Aquí revisamos los cambios. Lo único rescatable en Independiente Medellín fue el ingreso de Harlan Junior Barrera, por ahí alguito de Alexis Serna y pues Chino Sandoval, que fue el que provocó ese penalazo que le dieron al Independiente Medellín, pero el resto no. Un equipo triste, lúgubre y sombrío que una vez más ilusionó a sus hinchas para traicionarlos de forma descarada en otra ocasión en estos cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional vive, le alcanzará la vida. Corrigió los errores el técnico, pero yo creo que muy tarde, de pronto le liga, pero quién sabe. Mientras que el Independiente Medellín se despide y ya empieza a pensar en el 2026. El problema es que la jerarquía no se consigue por ahí en cualquier tienda de la esquina. Ahora es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este triunfo de Atlético Nacional? Esta nueva eliminación, esta nueva decepción del Independiente Medellín. Ya saben, todas sus opiniones son bienvenidas mientras tengan humanidad y coherencia. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.